Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este lunes, que es 20 de abril del año 2020. Aquí estamos con el régimen de tertulia domiciliaria. Ese se mantiene. Yo me moví, yo estoy en el estudio, pero los integrantes de la mesa están cada uno en sus casas. Vamos con los saludos entonces para Teresa Herrera. Buen día. Buen día, es una alegría estar acá. Aclaremos para quienes están siguiendo la emisión en video, Teresa se instaló al aire libre. ¿Dónde estás? Estoy en la azotea de casa, tal como prometí en la última tertulia. Perfecto, cumpliste, ahí está. Muy bien, buena idea. Seguimos con los saludos. Voy para el lado de Santiago Soto, buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Emiliano? Un saludo grande también para los tertulianos, que veo están bastante al aire libre, varios hoy, ¿no? No solamente. Sí. Quedamos nosotros dos confinados simplemente a nuestro espacio. Tú estás cerrado. En tu casa, tú estás adentro. Igual que Pablo Carrasco, también lo estamos viendo allí en, ¿qué? No sé, ¿qué es el comedor, el living de tu casa? Buen día, Pablo. ¿Cómo están? Muy bien. No, a Teresa Herrera la veo complicada con las moscas, así que le voy a mandar un matabichera. ¿Moscas? Sí, tenés razón, estoy complicada con las moscas. Sí. Hay una mosca, una sola porque tengo las flores atrás, entonces hay una mosca que está, en realidad no se decide por las flores y viene por acá adelante, pero ya va a desaparecer. Hay un pulón que te lo ponen en la espalda y ahuyenta las moscas. Bueno, y el último saludo es para nuestra invitada. Participa por primera vez en estas tertulias, Cecilia Eguiluz, abogada, exdiputada colorada, exsecretaria general de la Intendencia de Salto, que justamente está ubicada allí, en su ciudad, en el departamento de Salto. Buen día, Cecilia. Buen día, sí. Buen día, Emiliano. Buen día a Teresa, a Santiago y a Pablo, y buen día a toda la audiencia. Y muchas gracias por la invitación. Acá estamos en el norte del país, en Salto, lejos de la capital, pero cumpliendo todos con la cuarentena. ¿Y estás en la ciudad o estás en las afueras de la ciudad? Porque tu fondo es de un jardín, por lo menos de un jardín muy verde, muy florido, con unos cuantos árboles. En unos molles bastante viejos de acá de la zona del Daymán. Vivo en el Daymán yo. Lindísimo el día, ¿no? Lindísimo estos días, increíbles. Desde hace unas 3 semanas no ha llovido, eso sí, hay bastante problema con la seca. Pero los días hermosos. Bueno. Y un otoño con unos colores espectaculares. Gracias por aceptar la invitación. Suerte, vamos a ver cómo te va en estas discusiones. No, gracias a ti por invitarme. Vamos al primero de los temas de nuestra agenda. El presidente Luis Lacalle Pou dijo el viernes que Uruguay se encamina a avanzar en lo que denominó una nueva normalidad. Acuñaron el otro día un término que nos vamos a tener que acostumbrar a usar, que ya no es el día después, sino la nueva normalidad. Gente que sabe de estos temas nos corrigió ese concepto y bienvenido sea. El mundo ya no va a ser el mismo y sin perjuicio de ser grandielocuente, en estos tiempos que vienen va a haber una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad la estamos testeando, la estamos probando y no la estamos probando a olfato o intuición, lo estamos ejecutando en base a estudios, en base a la ciencia, en base al conocimiento del sistema de salud y al respaldo que tiene el sistema de salud que ya conversábamos con ustedes en la conferencia de prensa pasada. Lacalle Pou sostuvo que el país está pasando de un aislamiento de alto impacto a un distanciamiento social que debe ser sostenido porque, enfatizó, los uruguayos hicieron uso de la libertad de manera responsable al acatar en buena medida la exhortación a permanecer en sus domicilios. Un primer paso en esta nueva normalidad fue, de hecho, el regreso a las actividades laborales en el sector de la construcción, el lunes de la semana pasada. Este próximo miércoles, se dará un nuevo escalón con el reinicio de las clases presenciales en 542 escuelas rurales. Para encarar esta nueva etapa, Lacalle Pou dispuso la creación de un grupo al más alto nivel, encargado de analizar las medidas aplicadas y a aplicarse, un grupo que va a estar integrado por el director del OPP, Isaac Alfie, el matemático Fernando Paganini, el bioquímico Rafael Radi y el gastroenterólogo Henry Cohen. Durante la rueda de prensa, Alfie explicó que las actividades van a retomarse de forma paulatina con una evaluación permanente. Además, solicitó que se deposite confianza en los científicos que irán estudiando cada una de las acciones.
Bueno, ¿cómo se llevan con este concepto? ¿Cómo vieron estos anuncios del viernes pasado? Teresa, voy contigo en primer lugar. Bueno, cómo no. Te escucho. Sí, se me oye bien. Bueno, en primer lugar yo quiero decir que a mí me parece que hay que diferenciar dos planos bien claros. Un plano es el plano de los científicos, los asesores, aquellos que están diciéndole al gobierno qué se debe hacer y qué no se debe hacer, y otro plano que es el plano de las interpretaciones que la sociedad va dando a esos mensajes que va recibiendo. Claramente, entre lo que uno puede suponer que fue la intencionalidad de los discursos de la semana pasada y lo que pasó el fin de semana, hay un desfasaje, ¿no? Nadie dijo, esto se terminó, vámonos, hacer lo que salgan a la calle a hacer su vida normal, pero lamentablemente un grupo importante de uruguayos interpretó eso. Y yo creo que eso es grave y ojalá me equivoque, pero seguramente las consecuencias de eso las vamos a ver dentro de 10 o 15 días. A mí, y creo que varios, incluso en algunas tertulias ya se hizo referencia, la explicación que dio la ministra Angela Merkel acerca de las dificultades o de los cálculos estadísticos que significa una diferencia entre contagiar a una persona y contagiar a 1,1 personas, realmente me parecieron muy ilustrativas acerca de qué es lo que hay que hacer. Y una cosa que he hecho un poco de menos y que por lo que he leído está ocurriendo en otros países, y bueno, y además porque no puedo evitar, yo trabajo con estadísticas, es la posibilidad de hacer muestreos zonales, territoriales, por grupos etarios, etcétera, en asintomáticos. Yo creo que es necesario tener un muestreo para saber realmente dónde estamos parados. Y ojo, esto no significa que yo esté dudando de lo que dice el presidente o lo que dice el secretario de la presidencia. No estoy dudando de las estadísticas que se están dando desde el Ministerio de Salud Pública. Lo que creo es que hay una serie de personas asintomáticas que no están registradas y me parece que hacer un muestreo adecuado de la población a partir de lo que definen los epidemiólogos, por supuesto, podría ayudar a este diagnóstico en torno a cómo volver a esa nueva vida que no es un día, evidentemente, que ya nos quedó a todos claro que esto va para largo, que esto va a ser todo un proceso, donde seguramente va a haber idas y vueltas y retrocesos, pero me parece que eso es importante sobre todo, y con esto termino, porque todavía la pandemia no ha llegado a lugares donde va a ser muy difícil respetar determinadas condiciones, por ejemplo, los asentamientos. Sí, claramente el tema de un testeo más amplio, de un testeo que vaya muestreando lo que ocurre en la población, es una herramienta muy conveniente, ¿no? Por lo que entendí, está en los planes del gobierno, bueno, ya se ha utilizado en otros países. Vamos a seguir. ¿Quién toma la palabra ahora? Pablo, por ejemplo, ¿tú cómo te llevas con esto de la nueva realidad, nueva normalidad? Yo suscribo completamente la estrategia, digamos, y eso no tiene ningún valor, pero sí, obviamente, para mí que coincido, de manera que yo sí me siento muy cómodo con la manera que se está procediendo. A mí se me hace una imagen para esta situación, que es que tenemos que bajar un precipicio. Estamos allá arriba, en las tierras altas, y tenemos que bajar un precipicio sí o sí, porque sabemos que el final de esto o es una vacuna o es todos inmunizados de alguna manera por contagio de alguna forma. Eso sabemos que son las dos finales, y cualquiera de los dos parecerían muy largos, ¿no? De muchísimos meses. Entonces, tenés que bajar porque no te va a venir a buscar ningún helicóptero, y ese descenso es el momento de hacerlo, me parece que es ahora. De lo que hemos visto cómo lo han hecho otros países, está el que se tiró sin freno en el auto por el precipicio, generó un pico gigantesco inicial, como España, como Italia, y superó y colapsó sus sistemas de salud. Están los que arrancaron como nosotros, que hay unos cuantos, digamos, con las medidas a tiempo,
y que después en la mitad del descenso se quedaron sin frenos y el pico se puede producir al final, que eso también nos podría pasar ahora, y también superar nuestro sistema de salud, y están los que van bajando en manera homogénea, pareja, porque los frenos del auto funcionan muy bien. ¿Qué fue la cuarentena? La cuarentena fue preparar esos frenos, ¿verdad? De arreglarlos, que es preparar las camas de CTI, los ventiladores, munirnos de test, preparar personal de la salud y sobre todo cambiar la cultura doméstica de la gente, porque en eso eso no iba a llevar un día, y ahora a mí no se me ocurre darle la mano a alguien, como decía el presidente, pero capaz que a su vez sí. Entonces esa forma de reformularnos, recalcularnos, fue lo que estuvimos haciendo en este mes. Y el momento para hacer este descenso, para mí es ¿por qué? Porque las cuarentenas tienen fecha de vencimiento, natural. No hay cuarentena que no se destruya, porque para la gente en general llega un día que se aburre, te manda la miércoles y te dice, ¿sabes qué? Prefiero antes que fundirme salir. Y las empresas, todavía decían, en Estados Unidos una empresa cerrada tiene una sobrevida de 25 días, un restaurante cerrado tiene una sobrevida de 14 días, entonces también las empresas tienen una fecha de vencimiento. Entonces, ¿cuánto es? La otra cosa que la gente que tiene mucho miedo de dar este paso está asumiendo, y yo dudo un poquito de que eso sea así, está asumiendo que la manera de que no se disperse la enfermedad es quedarte en casa y no salir y no contactar con nadie. Y está subvalorando ese distanciamiento en la calle y esa nueva cultura. Para mí un dato que sería muy bueno, que debe existir y que habrá sus razones para no darlo, pero que me contestaría esta pregunta, ¿cuánto hay de cuarentena y cuánto hay de conducta social en la calle? Es cómo les ha ido, cuántos casos tenemos a aquellos que nunca dejaron de trabajar, por ejemplo, de los supermercados. ¿Cuántos infectados positivos hay en los supermercados? ¿Cuántos positivos hay en las farmacias? Porque yo sé que de los casos 200 hablan del casamiento, hablan como 80 del Vilar de Bo, pero aquellos que no pararon nunca, que no tuvieron cuarentena nunca, ¿cómo les fue? Ese dato sería muy importante para saber el panorama por delante. Sí, está buena esa observación que haces, Pablo, porque estamos todos muy pendientes de lo que ocurre cuando se incorpora a la actividad tal o cual sector, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la construcción? ¿Qué va a ocurrir cuando haya alumnos de las escuelas, en las escuelas rurales, yendo a clases? ¿Qué va a ocurrir incluso con lo que algunos ministerios ya están planificando a partir de hoy, en el caso del Ministerio de Trabajo, en cuanto a aumentar la presencia de los funcionarios en las oficinas? Estamos pendientes de eso, de qué cambios implica, de qué retrocesos eventuales pueden darse en la evolución de la epidemia. Pero es un hecho que nos olvidamos que hay una cantidad de sectores que han continuado sin pausa con su trabajo de todos los días, ¿no? Una cantidad de sectores. Bueno, eso ya estaba, esa ya es una realidad. Estaría interesante conocer qué ha pasado allí. Los muestreos parece que son necesarios. Esta comisión de asesores está manejando esa alternativa. Vamos a ver en qué medida y cuándo se pone en marcha. Pero a ver, sigo. Voy a Santiago ahora. Sí, a ver, yo coincido con buena parte de lo que está dicho. Nada más, yo quiero hacer dos apuntes sobre las últimas salidas del presidente. Primero, cuando dio el mensaje de que ya pasa nada y nos indica que podamos estar peor, y lo complementó con el mensaje de la nueva normalidad, que la gente lo interpretó como una nueva anormalidad, ¿no? Porque la verdad que lo que fue este fin de semana fue un absoluto desparramo y un afloje de cincha completo, digamos, por lo menos por la foto que vi, porque la verdad, y lo que veo a través de mi balcón, porque yo he estado mayormente acá, he salido nada más que un día, hoy tengo que salir por otra cosa, pero estamos obviamente tratando de respetar sobre todo los fines de semana, que son momentos que uno no tiene las obligaciones naturales que uno tiene entre semana. Entonces, yo creo que lo peor está por venir, lo peor ya pasó. Me parece que fue un mensaje que da la idea de esto de soltar la cincha, que lo complementó con el segundo mensaje y la gente interpreta, digamos, y creo que a la vista está de que el mensaje no fue claro y que esto puede tener consecuencias muy,
muy importantes, no hay que ser alarmista ni alarmarse, creo que está muy bien el equipo técnico que fijó el presidente, pero bueno, va a haber responsabilidades muy grandes respecto a la comunicación de estos y en un mes estamos en una situación... Sí, sí. El presidente y el gobierno apela a la libertad responsable, ¿no? Ese es el concepto con el cual machacan una y otra vez. El punto está cómo lo entiende la gente, ¿no? Esa es la estrategia, digamos, y la estrategia por los frutos los conoceráis. O sea que veremos los frutos de esto cuando lleguemos al invierno, cuáles son, pero yo creo que venía manejando la comunicación de una manera, el secretario de la presidencia, incluso otras figuras del gobierno, y yo creo que el presidente, realmente, de corazón lo digo, creo que ha sido, digamos, el encargado en las últimas 2 conferencias de prensa de hacer sentir a la gente que lo peor ya pasó, digamos, y que ahora viene la nueva normalidad y la gente lo asumió de esa manera. Pero no quiero dejar de decir nada más que una cosa respecto a la nueva normalidad, que además es un concepto que empezó a manejar en su boletín la Organización Mundial de la Salud el lunes, que después lo retomó el presidente en la conferencia. Y la nueva normalidad tiene que ser, bueno, cómo convivimos obviamente con el COVID-19, con las consecuencias que eso tiene, pero también debería ser, como Pedro Apesteguía ponía en su muro de Facebook en el día de ayer, la nueva normalidad debería ser también una oportunidad para rediscutir algunas cosas de la sociedad en que vivimos, la extensión de la cobertura de la seguridad social, la potencia y el financiamiento de los sistemas de salud. O sea, es una oportunidad de empezar a pensar también, bueno, cómo se contribuye solidariamente desde todos los sectores a la cuestión vinculada justamente, no solamente a la cuestión sanitaria, sino a la red de protección social. Y creo que sería interesante también levantar la mira y que la nueva normalidad no sea nada más si salimos con o sin tapabocas, sino también, bueno, asumir, digamos, que el mundo cambió y que, entre otras cosas, muchas de las cosas que durante mucho tiempo se desarmaron o se planteaban que no eran necesarias, digamos, sistemas de salud absolutamente fragilizados o, digamos, privatizados, como en el caso de Estados Unidos, o otras cosas, o redes de seguridad social donde se decía que la informalidad era un problema y que hay que sacar la inclusión financiera porque la formalidad no es tan importante, porque en realidad lo importante es que la gente pueda trabajar, todas esas cosas light que se dijeron. Bueno, es una oportunidad que tenemos también de discutir que en la nueva normalidad vamos a tener que abordar esos temas con una seriedad desde todo el sistema político, todos juntos, de otra manera. Tengo claro, como se imaginan, una cantidad de mensajes de los oyentes. Por ejemplo, viene de un celular terminado en 691. Dice: desde Durazno les cuento que tanto mi marido como yo no hemos parado. Él trabaja en un vivero de eucaliptos y yo en una confitería. Por ahora no se han registrado casos. Y este mensaje que viene de Durazno es ideal para ahora darle la palabra a Cecilia desde Salto. Esta era una de las ideas de incorporar voces como la de ella en estas tertulias, no quedarnos con enfoques demasiado montevideanos, demasiado capitalinos. Cecilia, desde allá, ¿cómo estás observando este cambio o este proceso? Bueno, Emiliano, justamente la oportunidad de poder, ¿no?, dar una mirada desde el norte, que es bastante alejado de la capital, pero que bueno, estamos siempre, como decía Pablo Estramín, ¿no?, morir en la capital, o sea que todas las cosas en definitiva se van marcando desde allá. Acá lo claro es que, por ejemplo, toda la parte que tiene que ver con la producción primaria, con el agro, no se ha detenido nunca. Son sectores que han seguido trabajando permanentemente, y bueno, no se puede parar una cosecha, no se puede parar nada, en definitiva, todo lo que tiene que ver con esa actividad. Por lo tanto, es una realidad también que va por encima de a veces mucha teoría, ¿no?, que puede tener toda esta nueva realidad. Yo, en base al concepto que daba el otro día el presidente y que también se está discutiendo a nivel internacional, ¿no?, de la nueva normalidad, creo que es ponerle un nombre a una nueva realidad que todos tenemos y que vamos a tener que ir buscando cómo incorporamos como normales algunas cosas que no nos parecían. Creo que ha pasado esto a lo largo de la historia con grandes acontecimientos que han marcado, que han hecho cimbronazos en la población mundial, y este es uno de ellos. Y bueno, y a partir de eso se tienen que replantear, como decían algunos compañeros de la tertulia, pero como todos creo que entendemos, se tienen que replantear, sí, un montón de cosas, pero también no podemos dejar de ver
que en un país pequeño como el nuestro tenemos realidades totalmente diferentes. Hay sectores que no han podido dejar de trabajar, hay sectores que se van a ir incorporando, la actividad económica financiera tampoco, en definitiva, por lo que yo he visto, ha parado, o sea que hay actividades que no han parado, y sí hay sectores que van a tener un golpe muy fuerte que seguramente tenga que ver con la parte del comercio y la gente que está en mayor situación de vulnerabilidad. En las situaciones del norte es muy claro que nosotros estamos cerca de las fronteras, tenemos también una nueva realidad en ese sentido, porque nuestra lógica de vivir en la frontera es diferente también, y estamos, por ejemplo, acá en Salto, 200 kilómetros de Brasil, también lo veíamos en la conferencia que el otro día daba el presidente, ¿no? Cómo vamos a relacionarnos con un país tan grande, pero que además su estado que toca con nosotros es un estado que está con muchas dificultades con el tema del coronavirus. En el caso nuestro estamos enfrente a Argentina, que también ha tomado medidas mucho más duras con este tema. Y bueno, la normalidad nuestra se va a ver afectada sin duda, pero creo que el concepto que marcaban ustedes y que marcaba el presidente, que es el de la libertad responsable, es un concepto difícil de entender si nosotros lo teorizamos mucho, pero en la práctica me parece que es un poco lo que la gente ha hecho, ¿no? O sea, mi libertad termina donde empieza la de los demás, y estamos con un poco de ese miedo de si actuamos mal, cómo terminamos perjudicando al resto de los conciudadanos y al resto de las personas, y creo que eso también es un concepto importante para hacer un mix con de la nueva normalidad. Así que bueno, eso era lo que quería aportar sobre el punto. Sí, el aprendizaje que hay que encarar para meterse en estas nuevas reglas o en esta flexibilización de las reglas es muy amplio, ¿no? Es muy amplio porque podrá decir la persona que salió, por ejemplo, este fin de semana a dar un paseo, podrá decir, tomé las precauciones en materia de distancia con otras personas, podrá sostener eso, pero me pregunto, ¿utilizó tapabocas? Es decir, esa herramienta, la elemental, la más básica, ¿ha estado efectivamente puesto en los rostros de quienes salieron a tomar aire? Y después, bueno, todo lo otro que hay que cuidar a la hora de regresar a la casa después de hacer una incursión como esa, ¿no? Los avisos de las campañas de bien público del gobierno son muy claros en cuanto a una especie de protocolo que hay que cuidar, ¿no? La higiene con los zapatos, por ejemplo, la higiene con la ropa que se utilizó al haber salido y volver, entre comillas, al confinamiento. Bueno, el lavado de manos, que no puede de ningún modo descuidarse. Lo que se debe hacer con el tapabocas, si se lo empleó, cómo ese tapabocas, en la medida que es de tela, tiene que lavarse para continuar siendo útil realmente. Me da la impresión que puede estar pasando que algunas de las personas que se toman un poco más de libertad en el ejercicio de la libertad responsable no están teniendo en cuenta todo lo otro que igual hay que cuidar, ¿no? Es como el mínimo, como el paquete mínimo que hay que cuidar si se sale del encierro así rígido, estricto. Sigo, después de haber agregado esto, vuelvo a Teresa ahora. No, yo creo que justamente yo cuando miraba a la gente caminar por la Rambla ayer en el noticiero, no en la Rambla, ojalá, pero pensaba justamente en eso, ¿no? Porque esa gente que estaba transitando en su inmensa mayoría sin un tapaboca puesto, había gente en traje de baño, más allá de que no se puede bajar a la playa, pero caminaban por la Rambla tranquilamente en esa actitud. Yo me preguntaba eso, porque me preguntaba, esa gente probablemente una de las razones que tenga para salir es que vive dentro de un apartamento, que está encerrado, bueno, pero esa gente después transitó por un ascensor, tocó otras cosas, porque a veces parecemos hasta olvidarnos de que no es el tema del tapaboca, no es solo para que no contagiar a otros, sino para no contaminar superficies, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay toda una serie de cosas que tienen que ver con estos protocolos que claro que son tan densos. Yo cada vez que me traen las cosas de la feria o del supermercado me paso 3/4 de hora lavando.
pero bueno. Pero no hay más remedio, pero por ahí van las condiciones, ¿no? Es lo que tocó, es lo que tocó. Entonces, esa es la nueva normalidad también, esa es la nueva normalidad. Esa es la nueva normalidad, y ahí yo quería justamente hablar el tema todo de cómo tenemos que empezar a cambiar nuestras costumbres. Es decir, más allá de que hayamos sido muy limpitos y muy obsesivos antes, ahora tenemos que hacerlo 10 veces más. Porque claro, a mí antes no se me ocurría lavar las bolsas que venían del supermercado. Ahora hay que hacerlo. A mí antes no se me ocurría, qué sé yo, depende del tipo de cosa que sea, o frotarlo con alcohol en gel. Digo, depende de lo que sea, porque si no hay cosas que uno las arruina directamente, pero si las lava. Pero es decir, no sé, hay toda una serie de actitudes que hay que empezar a tener y que tienen que ver con la vida cotidiana. Sí, los celulares, ¿no? La limpieza frecuente de los teléfonos. Bueno. Todo, la cartera. Es muy difícil aparte, ¿no? Ay, por favor, si será, pues tiene... He descubierto vericuetos en mi celular que no tenía ni idea que existían. Pero muy difícil. Exactamente, pero el tema básicamente es que los sociólogos y las sociólogas sabemos que no hay nada más difícil de cambiar que la vida cotidiana de la gente. Porque es lo que hacemos casi inconscientemente, casi sin pensar, espontáneamente. Entonces, toda esa serie de hábitos que teníamos en nuestra vida cotidiana, ahora hay que reaprenderlos. Y eso creo que va a ser lo más difícil, porque en todo caso lo otro no depende directamente de nosotros, si voy a teletrabajar o no voy a teletrabajar, si voy a salir al trabajo o no voy a salir al trabajo, si voy a tener, es decir, las decisiones macro que va a tener que tomar el gobierno y todo lo demás, es una historia. Lo que nosotros tenemos que hacer en el día a día es otra, y eso creo que es lo más difícil y lo que a mí me genera más dudas. Y reitero, cuando dije hoy temprano, y me preocupa mucho más cuando además no están las condiciones para hacerlo. Insisto, yo ahí comparto lo que decía Santiago, mentira que lo peor ya pasó. Cuando entre el coronavirus a los asentamientos, a las zonas más pobres, va a ser un problema muy serio, porque no se puede, el hacinamiento, por ejemplo, no permite mantener la distancia. Vamos cerrando con algunas intervenciones breves. ¿Decías algo tú, Santiago, recién? Que no, y que además que lo que se viene es el invierno, ¿no? O sea, de verdad es un momento que estacionalmente, o sea, nosotros tenemos una gran diferencia, digamos, con el mundo desarrollado, donde vive. Exacto, a ellos le viene el verano, a nosotros nos viene el invierno, que es mucho peor. Exacto, y a veces uno no toma conciencia, pero la proporción de la población que vive en el hemisferio sur es muy, muy baja, digamos, para tener una idea, todo China, obviamente, y buena parte de Indonesia, para tener una idea del mundo asiático, todo eso está en el hemisferio norte, digamos. En el hemisferio sur vive una porción muy pequeña de la población mundial, entre la que está todo Argentina, Uruguay y Brasil, obviamente, que son 3 países, y Chile también, que 4 países que vamos a tener probablemente muy serios problemas de acá a un mes y medio o 2, que son los momentos donde ya, digamos, la capacidad instalada que tiene el sistema de salud para atender el pico natural. Nos hemos ido preparando, yo creo que tener un sistema integrado de salud ha sido muy importante en todo esto para poder justamente coordinar esos temas que dicho sea de paso, salió hoy una nota en la diaria muy, muy compleja que plantea que se están planteando despidos por mensaje, una cosa en medio de una pandemia, una cosa bastante complicada. Cierro paréntesis, pero bueno, que en esta nueva normalidad, digamos, que tenemos que estar preparados también para que la llegada del invierno sea un fenómeno complejo, y creo que es parte también del rol pedagógico de las autoridades, prepararnos para eso, y no, por eso no comparto, si bien en general he compartido buena parte de la estrategia, no comparto el mensaje. Una cosa es ser optimista, otra cosa es ser exitista. Yo creo que el presidente en sus últimas 2 salidas fue exitista y le transmitió a la gente que esto ya lo venimos superando y vamos arriba, y la gente lo interpretó y salió a correr por la Rambla el fin de semana. Pablo. Sí, primero, no sé, lo peor ya pasó, y el exitismo. Yo los 39 minutos de la conferencia de prensa del viernes lo escuché y no lo dijo en la conferencia. No lo recuerdo. En la anterior dijo que lo peor ya pasó. Nada nos hace indicar que vayamos a estar peor. Lo dijo en la conferencia anterior, fue la tapa de la diaria, por ejemplo, el día siguiente. No la última conferencia, sino la anterior. Bueno, en la última seguro que no. Pero independientemente de eso, y además haciendo paréntesis también, no me doy por aludido en la visión capitalina que
que advirtió Emiliano. No, de acuerdo. No todos los tertulianos son urbanos y solo urbanos. Hay varios que tienen al mismo tiempo el conocimiento del interior, pero es claro que en estas mesas falta más presencia del interior, ¿no? Y lo mío es Artigas, que es mucho más hostil que Salto. No, pero fuera del chiste. No, acá además hay un abordaje que fue elegido por el presidente, que es esta famosa libertad responsable. Ayer dijo 9 veces la palabra libertad, Lacalle. 9 veces. Y la libertad como método funcionó, yo diría, está demasiado bien, porque infectándonos de a 10, esto no termina ni en 4 reencarnaciones. De modo que yo resalto que ese también es un camino que es una divisoria de agua, porque el plan B es la imposición totalitaria, es hacerlo por ley, es hacerlo a lo Argentina. Y vos te vas a quedar en casa porque yo te mando, no porque sos capaz de tomar una decisión correcta. En eso, yo sé que no tiene consecuencias prácticas, pero desde el punto de vista de lo que se va a venir en los 5 años, a mí me genera una enorme alegría. Y yo también coincido con Nueva York, lo mismo, ¿eh? O sea, el confinamiento, digamos, obligatorio, hecho por acto administrativo, también se hizo en la ciudad de Nueva York, que es el epicentro, digamos, de un régimen que en general no sería autoritario, pero y lo mismo en Europa, pero bueno, no importa. Pero no me cambia nada, si tú crees que yo le voy poniendo los colores por alineación ideológica, no. No, lo que digo que es difícil calificar de autoritario el gobierno de la ciudad de Nueva York, pero bueno. ¿Cómo no? Totalmente posible, no tengan la menor duda. Pero con esto quería decir que yo también, como Santiago, veo que la nueva normalidad no es ponerse un tapaboca, la nueva normalidad cambia una cantidad de cosas. Seguramente la nueva ley de urgente consideración que yo mandaría no es la que mandaría Santiago, porque a él, digamos, más allá de preocuparle... No, yo no mandaría ninguna en este contexto. De a uno porque se nos termina el tiempo y falta que hable Cecilia todavía. No, quiero decir que lo que yo, Santiago puso énfasis en las cosas buenas que vamos a revalorizar, yo también pongo el énfasis en las cosas que no nos sirven para nada y que esta pandemia nos ha mostrado. Así que seguramente el contenido de la ley no de urgente consideración de él y mía serían completamente diferentes. Se están adelantando al tema 2 de nuestro menú de hoy. No, y yo, por último, para cerrar esto, yo ya lo puse en Twitter, yo cambio el hashtag quédate en casa por el salí como si fueras positivo. Me parece el nuevo hashtag que tenemos que usar. Está buena la idea, ¿eh? Da para pensar por lo menos. Cecilia, tu última intervención por hoy, por ahora. Sí, yo creo que en esto que estamos hablando de la nueva normalidad hay una gran diferencia, que es el aislamiento y el distanciamiento. Estábamos con condiciones que se parecían mucho más al aislamiento, ahora se está hablando de un distanciamiento social y cómo nosotros todos nos adaptamos, y nuestra nueva normalidad va a ser adaptarnos a ese distanciamiento social. Y en ese distanciamiento social el gran elemento me parece que es este concepto de libertad responsable, que tiene que ver con principios, con valores, pero que tiene también que ver mucho con cómo somos los uruguayos, y eso nos trasciende a todos, ¿no? Tratar de, con la mayor libertad, que es lo que abrazamos siempre, intentar ser lo más responsables posible, y por eso necesitamos mucha información, por eso me parece que es muy bueno que haya gente muy experta y técnicos que estén trabajando en esto para que vayan monitoreando todo, pero tenemos que adaptarnos porque tenemos que seguir viviendo y porque no sabemos cuánto va a durar todo esto. Entonces es necesario adaptarse, es necesario encontrar esta nueva normalidad. Me parece que es necesario también tener conceptos, porque hay mucha gente que puede tener claras varias cosas, pero en realidad creo que estamos todos nadando por aguas que no conocemos. Por eso es bueno que el presidente de la República venga y dé un nuevo concepto y diga, bueno, esta realidad nos llevó a esta nueva normalidad. Tenemos que adaptarnos entre todos, y me parece que por ahí pasa esto, y da para mucha reflexión, pero también da para que todos pongamos mucha mirada en lo que hacemos todos los días.
no nos olvidemos también que hasta los niños están aprendiendo. Nosotros, todos nosotros tuvimos una presencialidad tremenda en cuanto a lo que tiene que ver la educación. Hoy los niños están en sus casas aprendiendo por internet. Son cuestiones que a todos la nueva normalidad nos está afectando, porque aparte, por ejemplo, en muchos casos yo tengo gurises chicos y estamos haciendo de padres y de docentes al mismo tiempo. Entonces, toda esta nueva realidad es realmente compleja, tiene que tener un nombre, tiene que tener una dirección y una conducción firme, y eso me parece que es bien importante.